Buenos días a todos. Daremos comienzo a la sesión de hoy. Kaixo guztioi, como cada año, los residentes de enfermería de segundo año nos hemos reunido para preparar esta sesión clínica. Este año el tema a tratar es el duelo perinatal y para ello nos hemos reunido hoy Ignacio Bravo, residente de segundo año de la especialidad de matronas, Sara Arregui, residente de segundo año de enfermería de pediatría. Mencionar también a Clara Sánchez, residente de segundo año de enfermería, que nos ha ayudado con la presentación, y yo, María Nartola, residente de segundo año de enfermería de la especialidad de salud. En resumen, aquí veis un poco lo que vamos a tratar, que es el duelo, diferenciar el duelo gestacional y perinatal, la clasificación, mencionar un poco el duelo de la pareja y los hermanos, la importancia de la comunicación, el manejo inicial, mencionar un poco la caja de recuerdos, el puerperio, las asociaciones y recursos disponibles y mencionar por encima la necesidad de un protocolo interdisciplinar. Sin adelantar más, voy a dar paso a Sara. Bueno, pues la palabra duelo, que sabemos que proviene del latín, que significa, bueno, dolos, que significa dolor. Es un proceso de adaptación psicológica lento y dolorosa que depende de los recursos tanto personales, familiares y sociales que tenga la persona que esté padeciendo. Es una reacción adaptativa normal y se trata de un proceso único, irrepetible, dinámico y cambiante. Podríamos decir que hay tantos duelos como personas en el mundo, o sea que hay que adaptarse a cada una de ellas. Además, si hablamos un poco del ámbito de la pediatría, sabemos que la muerte de un hijo es considerado el duelo más doloroso de todos. Y bueno, hemos puesto aquí una frase de Rachel Naomi que nos gusta mucho, que dice: el duelo nos permite sanar, recordar con amor y no con dolor. Entonces, bueno, seguimos. En cuanto a las fases del duelo, pues os hemos puesto aquí las fases que describe la autora Elizabeth Ross. Hay otros autores que también lo escriben, pero bueno, nosotros nos vamos a guiar por este. Es importante destacar que no tiene que seguir este orden, solo que ya dice que todos los que padecen el duelo van a pasar por estas fases. Entonces es un proceso de aprendizaje que lo que se trata es que se va a aprender a vivir por esta pérdida. Primero tenemos la negación, que es cuando ocurre pues, el rechazo de los hechos. Es un mecanismo de defensa y es temporal, porque si no, no conseguiríamos terminar de completar el duelo. Luego tendríamos la ira o la rabia, que son sentimientos que aparecen cuando ya no es posible negar la situación de esta pérdida. Y es muy importante que las personas que padezcan puedan expresar, identificar y que aprendan a comprender lo que les está pasando. También tendríamos la negociación, que se centra en gran parte en que la persona está intentando saber qué se podría haber hecho en un pasado para mejorar la situación que tiene actualmente. Es un poco para conseguir mejorar la situación en la que estaba, ¿vale? Se intentaría llegar a eso. Luego tendríamos la depresión, que bueno, en la depresión lo que más se siente es dolor y sobre todo vacío. Es la fase que más se diferencia del resto y lo más importante de esta fase es que hay que entender que no es patológico, sino que es parte del proceso. Por último tendríamos pues, la aceptación, ¿no? Que se trata de ya cuando aceptamos la realidad, cuando la pérdida ya es un hecho y la persona ya lo ha asumido. Es una etapa donde, bueno, una fase donde se acepta ya que la vida ya no va a ser como era antes y se siente cierta paz que no sentía antes. Y entonces es muy importante también destacar que en esta fase tiene mucha importancia la rutina del día a día. Bueno, luego en cuanto a los tipos del duelo, pues existe el duelo resuelto, que sería cuando ya se ha completado el proceso del duelo. Va a seguir la tristeza, pero ya no es ese dolor tan intenso como se sentía al principio. Luego tendríamos el anticipado, que sería cuando hay un despego emocional antes de que se dé la muerte. Esto también
tiene mucho que ver, depende de cómo ha sido el proceso, si ya lo estamos asimilando antes de que ocurra. Luego tendríamos el enmascarado, pues que son diferentes síntomas que no tienen asociación con la pérdida, sobre todo suelen ser somatizaciones. Luego tendríamos el crónico, que es el que se prolonga en el tiempo. La persona va a ser incapaz de hacer su vida durante este tiempo. Y luego también tenemos pues, el individuo, que en principio en las fases iniciales pues, no hay signos de dolor o de afectación y podríamos ver pues, síntomas como embotamiento afectivo o que no es capaz de afrontar a la realidad. Y luego, por último, la psicosis del duelo, que es lo más anormal, que tiene cierta característica de episodio psicótico, que se pueden padecer pues, alucinaciones y pensamientos delirantes respecto a la persona que ha fallecido. En cuanto a las manifestaciones, pues se puede dar manifestaciones físicas, que serían cambios en el patrón del sueño, disminución del apetito, palpitaciones, cefalea e incluso anergia, que es la falta de energía. También tenemos manifestaciones como emocionales, que son sentimientos pues, como ira, rabia, culpabilidad, también anedonia. Y bueno, en las conductuales suele tratarse más de aislarse socialmente, conductas de tipo evitativas, puede haber crisis de llanto o incluso bueno, que la persona tenga que funcione de manera automática. En cuanto a las manifestaciones psicológicas, pues va a haber, es normal que haya mucha falta de concentración y pensamientos muy activos. Y por último, en cuanto a las espirituales, pues es verdad que las personas normalmente suele haber un replanteamiento de creencias y se intenta buscar de cierta manera algún sentido a lo que ha pasado, ¿no? A la pérdida de esa persona. Los factores que pueden influir que pueden condicionar el tipo de duelo que vaya a padecer esta persona pueden ser psicológicos, que va a depender un poco pues, de la salud mental de cada persona, la capacidad que tenga de afrontar situaciones estresantes o incluso la personalidad de cada uno, ¿vale? Luego, en cuanto a la persona doliente, pues hay que tener en cuenta que va a depender un poco de las experiencias que haya tenido previas a esta. También las pérdidas secundarias que pueden tener que ver y pues creencias como religiosas o incluso filosóficas. También tenemos que tener en cuenta que es muy importante saber el deseo que hayan tenido estos padres de ser padres, las expectativas que hayan tenido y entonces, bueno, pues va a depender un poco de eso, ¿vale? Y luego también es importante destacar pues, qué tipo de muerte ha sido, si ha sido súbita, esperada, cómo ha sido el proceso, cómo lo han ido llevando, si ha podido ser un duelo anticipado o no. En cuanto a los factores sociales, pues bueno, el apoyo social que tengan también va a depender si hay pareja o no hay pareja. También los rituales que tengan y sobre todo pues, el estatus económico que va a influir. Y por último, los factores fisiológicos, pues bueno, un poco la vida que llevamos, la alimentación, el descanso, el sueño. Más allá de los tipos, manifestaciones y factores del duelo, es importante mencionar que las palabras tienen la virtud de decirnos lo que entendemos, lo que sentimos y vivimos, es decir, lo que somos. Por ejemplo, podemos mencionar al hombre o mujer cuya pareja haya fallecido, le llamamos viudo o viuda, o al niño o la niña que ha perdido a sus padres, huérfana o huérfano. Pero en nuestra lengua no existe una palabra que define el dolor de una pérdida de un hijo o una hija. La verdad es que en todo el mundo existe solo una palabra que es en el hebreo antiguo y se llama Oreshakul, que traducido al castellano sería el duelo parental.
al final, naturalmente, o sea, no es natural, perdón, que los niños fallezcan antes que los padres. Y esto convierte un tema tabú. Al final, el fallecimiento de un bebé trae consigo un desvanecimiento de promesas y expectativas, una posibilidad de ser padres, posibles vivencias del futuro y muchas veces, incluso en el entorno familiar, no sabemos cómo actuar ante esta situación y se convierte en un duelo complicado, en un duelo desautorizado, deslegitimizado, silente y prohibido. Esta desautorización y la falta de apoyo ante la muerte de un bebé durante el desarrollo del propio duelo, puede generar igual o incluso más dolor que la pérdida en sí misma. Por eso muchas mujeres creen que no tienen derecho a sentir su pérdida. Viven su duelo con vergüenza y a escondidas. Se sienten solas y piensan que no pueden pedir o incluso recibir ayuda aunque no necesiten. Y esto al final las expone al riesgo de que su duelo se alargue o que nunca se pueda integrar. También nos parecía importante diferenciar dos conceptos, que es lo que es el duelo gestacional y el duelo perinatal, que bueno, pues, habitualmente lo solemos usar de manera sinónima, sin tener en cuenta un poco, ¿no?, en qué momento del embarazo ha pasado esto. Pero sí que nos parece importante como diferenciar un poco la pequeña diferencia que tienen, que bueno, en el caso del duelo gestacional estaríamos hablando de ese duelo que se lleva a cabo cuando una mujer pierde a su bebé más en las primeras etapas del embarazo, bueno, generalmente antes de las 20 semanas de gestación, y en este caso pues, las posibles causas de esa pérdida pues, pueden ser, por ejemplo, abortos espontáneos o anomalías congénitas que se hayan detectado en las pruebas prenatales. Y sin embargo, cuando hablamos de duelo perinatal, hablamos más de ese duelo que se lleva a cabo cuando la pérdida ha ocurrido más en etapas un poco más avanzadas del embarazo, ya sea el tercer trimestre o, bueno, en general, pues a partir, ¿no?, de la semana 20. En este caso, las causas son diferentes y pues pueden tener relación con las complicaciones que se pueden llevar a cabo en el parto, con un estado de prematuridad del recién nacido o con que haya nacido, por ejemplo, con alguna malformación congénita. Vale, aquí, bueno, es un poco parecido a lo que ha comentado Sara, pero nos centramos más en esas fases concretas del duelo perinatal, pero bueno, coinciden bastante con lo que ha comentado Sara. Depende de la bibliografía, encontramos que las llaman de una manera u otra, o a veces pues de 4 hay 5, bueno, depende, varía bastante de la bibliografía. Pero en general, pues la primera fase sería una fase de choque y arrepentimiento, en el momento en el que no la mujer y su pareja reciben esa noticia de que no hay latido o que el bebé ha fallecido, y bueno, pues pueden haber reacciones diferentes como ansiedad, llanto e incluso un estado de agresividad. La segunda fase sería una fase de evitación o negación, ¿no?, en el momento de que la mujer o su pareja no aceptan o no quieren asumir, ¿no?, que lo que está pasando es verdad. Incluso pues, pueden buscar el porqué de lo que ha pasado, quién tiene la culpa. La siguiente fase sería una fase de aceptación, en el que bueno, la mujer ya y su pareja aceptan, ¿no?, que lo que ha pasado es real, que les ha pasado a ellos y que pues, al final es algo que tienen que asumir. Incluso pues ahí ya les ayuda un poco el empezar a expresar esos sentimientos. Y la última fase sería una fase de reorganización y crecimiento, en el que ambos lo toman ya como una experiencia, ¿no?, personal que han tenido en su vida, y bueno, pues a raíz de ahí pues empiezan un poco a rehacer su vida, pues contando incluso lo que ha pasado pues de una manera un poco más sana. Como ha dicho Sara, estas 4 fases no tienen por qué darse ni en orden ni darse todas. Incluso una puede durar un poquito más de tiempo que otra, pero bueno, al final lo ideal, ¿no?, para que ese duelo se lleve a cabo de una manera más sana, pues sería pasar por todas las fases hasta llegar a la fase de reorganización y crecimiento. Y aquí hemos visto un poco la clasificación que se haría, depende de en qué momento se lleva a cabo ese fallecimiento. Bueno, mientras el bebé está dentro del útero, intraútero, se divide en muerte fetal temprana, intermedia y tardía.
En el caso de la temprana se considera hasta la semana 22, que es el límite de viabilidad según la OMS, lo que solemos llevar nosotras como aborto. En caso de que ocurra antes de la semana 12 sería un aborto precoz y a partir de la semana 12 hasta la 22 un aborto tardío. El intraútero también puede ser que sea una muerte fetal intermedia, que sería entre la semana 22 y 28 de embarazo, y tardía ya a partir de las 28 semanas de embarazo. En el caso de que esta muerte ocurra una vez haya nacido el bebé, se consideraría una muerte neonatal precoz la primera semana de vida y tardía hasta los 28 días de vida. Y en caso de que ocurra a partir de esos 28 primeros días de vida, se consideraría una muerte postnatal. Y nos parece también importante hacer hincapié en el mensaje de no juzgar ni minimizar el dolor independientemente del momento en el que ocurra esta pérdida. Creo que es un mensaje importante para todo tipo de profesional que pueda tener en algún momento contacto con esta mujer y su pareja, ya que bueno, sí que es verdad, ¿no?, que a nivel de sociedad puede impactar más que haya fallecido un bebé de un embarazo de 38 semanas, por ejemplo, a diferencia si comparamos con un aborto de 12 semanas. A nivel de sociedad impacta bastante más, pero no tenemos por qué minimizar, ¿no?, el dolor de esa mujer que ha tenido un aborto de 12 semanas, que aunque para los profesionales consideramos que son pocas semanas, esa mujer ya lleva pues, lo que son 3 meses, ¿no?, embarazada, y bueno, pues esos 3 meses conlleva que esa mujer se ha hecho unos planes de futuro, tiene unas ideas ya en su cabeza hechas de cómo va a ser ese bebé y cómo va a ser su nueva vida con ese bebé. Entonces nos parecía importante destacar este mensaje. Y bueno, es importante también destacar a la pareja de la gestante, ¿vale? Esto va dirigido un poco a todo tipo de parejas, pero es verdad que tendemos a centrar la atención siempre en la mujer gestante, ya que es la que más vivencia física experimenta, pero es importante que no nos podemos olvidar de las parejas, porque también han perdido a su hijo. Es verdad que existen diferencias tanto de género y de cultura que van a influir en este proceso. En cuanto al género, pues todavía hoy en día se escuchan frases como los hombres no lloran o ahora es el momento de ser un hombre. Pues bueno, hay que intentar lidiar un poco con esto, ¿vale? También es muy importante centrarnos que al final muchas veces hay falta de sincronicidad en el proceso que se está viviendo entre ambas parejas. Entonces, esto suele producir muchas tensiones y conflictos entre ellos. Por eso nosotras, bueno, queremos destacar que es muy importante respetar cada fase en la que se esté viviendo y sobre todo acompañar. Y por último, bueno, destacar la importancia que tiene la comunicación entre la pareja. Además, hay que tener en cuenta también que normalmente la pareja tiene que incorporarse antes a la vida laboral. Aquí tenemos 2 cuadros que bueno, resumen un poco los derechos que tiene tanto la madre, bueno, tanto la gestante como la pareja. La mayor diferencia se hace si la gestación es menor de 180 días o mayor de 180 días. Si el niño nace vivo y muere después, pues tenemos la obligación de registrar, de hacer el registro civil. Si es menor de 180 días, pues no hay obligación. Y si es mayor de 180 días, pues hay el legajo de abortos. En cuanto a las bajas, pues ahí podemos ver que si es menor de 180 días, ninguno de los 2 va a tener baja, pero en cambio si es mayor de 180 días de gestación, solo va a tener posibilidad de tener baja la gestante. Bueno, y por último, pues un poco ahí abajo se ve, hemos puesto la recuperación del cuerpo. Sí que existe la posibilidad de custodiar el cuerpo durante 45 días. Y bueno, hay que informar y que puedan solicitarlo. No, esto es un poco el resumen. También hay que destacar la importancia de los hermanos, ¿vale? Que son los grandes olvidados en todo este proceso.
hay que tener en cuenta que los hermanos van a buscar respuestas y consuelo en los adultos, van a sentir cierta confusión y sobre todo mucha dificultad para poder expresar sus sentimientos. Entonces, sí que destacamos que hay diferentes recursos que lo van a aprender, pero puede a través de diferentes libros que puedan explicar qué es el duelo, qué es la muerte. También se puede intentar que escriban, que dibujen, diferentes alternativas, ¿vale? Y sobre todo sí que se destaca la importancia de seguir con las rutinas diarias. Hay que entender que hay que explicar a los niños claramente qué es la muerte, hay que decir que es un proceso universal, es irreversible y además tiene una causa física. Entonces, para que intenten entender. Por eso hemos puesto ahí, pues que hay que responder a todas las preguntas con claridad, franqueza y sobre todo sinceridad. No hablar de lo que ha pasado va a ayudar a aumentar miedos y puede dificultar en que hagan este proceso de duelo. También hay que tener en cuenta que va a depender un poco de la edad de los niños. De 0 a 3 años, pues no existe una construcción cognitiva del significado que tiene la muerte. Además, si se trata de una muerte perinatal, no lo han conocido, por lo que no le van a echar de menos. Pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que lo que más van a notar es la tristeza que va a haber en casa, ¿no?, de los adultos y sobre todo pues, que va a haber un cambio en las rutinas. Y eso sí que lo noto. De 4 a 7 años viven normalmente la muerte como algo mágico, pueden tener comportamientos poco habituales, que son así pues como enuresis o un poco de indiferencia, ¿vale?, a lo que está pasando. En cambio, de 8 a 10 años, pues ya sí que entienden qué es la muerte y que es irreversible, pero no terminan de aceptar que eso que ha ocurrido les pueda estar pasando a ellos y a sus familiares. Entonces, hay que intentar entenderles a ellos también lo que les está pasando por la cabeza. Y los mayores de 11 años, pues ya se asemeja un poco más al proceso del duelo de los adultos. Pero sí que es verdad que tenemos que tener un poco de cuidado porque sí que pueden tener sentimientos de bastante culpa, ¿vale? Entonces, en cuanto a los signos fisiológicos que puedan tener, puede haber un retroceso a etapas anteriores, pues, como chuparse los dedos, como he dicho antes, enuresis, sentimiento de culpabilidad. Y los signos de alarma son más destacados un poco a que tenemos que vigilar un poco si empiezan a tener mucho miedo a quedarse solos, se empiezan a aislar un poco o pierden un poco el interés o disminuyen el rendimiento escolar, ¿vale? Al final es que van a tener problemas a nivel conductual. Y estos son 3 libros que hemos puesto como ejemplo que tratan un poco del duelo, ¿vale?, para poder explicar a los niños. Muchas veces no sabemos cómo ayudar, cómo apoyar. Aquí os hemos puesto algunas opciones que podemos utilizar, pero antes de ello, ¿qué tenemos que evitar? ¿Qué no decir? Referirnos a su hijo como feto, minimizar su pérdida. Cada duelo es único y necesita su proceso. Es mejor decir que no se sabe qué decir que hablar por hablar, que sean silencios funcionales. Evitar decir es mejor de esta manera. Podría haber sido peor si el tiempo lo cura todo. Todavía eres joven, tendréis más hijos. Sé fuerte, no llores. Todo pasa por alguna razón. Ya le olvidarás. Al menos no llegaste a conocerle bien. Entiendo tu dolor, si es un caso que no has vivido. ¿Qué podemos hacer o qué podemos decir? Destacar que no importa que tengamos empatía y que lloremos a su lado, no importa, no tenemos que tener vergüenza. Podemos utilizar frases como lo siento mucho, tienes un bebé precioso, me temo que hay malas noticias, siento deciros que los resultados no son los esperados, me temo que esta no es la noticia que deseaban, me imagino lo que querrían a este bebé, comprendo que es un momento muy duro para vosotros o vosotras, siento lo que te haya pasado, lo que os ha pasado, puedo imaginar cuánto quería o querían a su bebé y nada de lo que haya hecho o dejado de hacer tiene que ver con lo que le haya pasado a su bebé. Y repetir que si no sabemos qué decir,
preguntar directamente qué necesitas, qué puedo hacer yo para vosotros. Una comunicación efectiva. También queríamos hacer un pequeño resumen de cuál es el manejo inicial que se lleva, sobre todo en el servicio de urgencias de ginecología. En estos casos se pueden dar diferentes situaciones y la mujer pues, puede venir derivada de diferentes sitios, ¿no? Esa mujer puede llegar de su propia casa, pues, por ejemplo, pues un sangrado, no lleva una regla, porque lleva horas o un día o más sin haber notado movimientos fetales. Entonces, bueno, esto es importante saber que es una urgencia vital y que esa mujer no debería estar esperando en la sala de espera y que se priorizará pasarla directamente a un box. Esta mujer también puede venir de la consulta de la ecografía de LUA, ya que pues, en esa consulta se ha podido detectar, ¿no?, de que pues, no hay lácteo fetal, y incluso puede venir derivada de su matrona de atención primaria o ginecólogo. Bueno, en cualquiera de los casos, como he dicho antes, se priorizará pasarlo a un box y, bueno, en este caso la matrona, depende de las semanas de gestación, pues valora, ¿no?, la presencia o ausencia de lácteo cardíaco fetal a través de Doppler o un monitor, y sería ginecología el que realizaría como el diagnóstico final, ¿no?, mediante una ecografía. Bueno, en estos casos pues se individualizará sobre todo el caso, ¿no?, y haciendo una valoración general de la paciente, pues a partir de ahí se decidirá un poco el plan a seguir, si se induce directamente o se realiza una actitud expectante, un poco por lo que he dicho, teniendo en cuenta cada caso y realizando una valoración general de la paciente. Aquí hemos puesto 3 imágenes. Este es el box 3 del servicio de urgencias de gine. Es un box que está reservado para pues, cuando hay que, ¿no?, interrumpir una interrupción voluntaria del embarazo o una inducción de un parto, ¿no?, de un bebé que van a nacer ya fallecido. Entonces, bueno, pues os dejamos 3 imágenes para que veáis. Y bueno, ahí veis que en la puerta principal hay una mariposa azul que, bueno, es el signo principal para que las personas que vayan, pasen por esa puerta sepan que dentro pues, puede estar habiendo una mujer, ¿no?, que está dando a luz a un bebé fallecido. Esta también nos parece importante, sobre todo para cualquier profesional que pueda tener que atender, ¿no?, a esta mujer y a su pareja, sobre todo igual en este proceso de parto. Es importante que la paciente esté acompañada. Si la mujer, por lo que sea, ha venido a urgencias sola, sí que se le recomendará, ¿no?, pues que avise, ¿no?, a algún familiar, a su pareja o a la persona que ella elija. Hay que intentar que el clima sea lo más agradable y tranquilo posible. Identificarnos siempre, aunque bueno, la mujer pueda estar en un momento de shock, pues es importante que en todo momento sepa quién le está atendiendo y qué tipo de profesional es la persona que le está atendiendo. Hablar siempre dirigiéndonos tanto a la mujer como a su pareja, ya que pues no la estamos queriendo, pero a veces sin querer nos centramos en ella y no nos damos cuenta que la pareja o la acompañante puede estar sintiendo el mismo dolor que ella. Antes de, bueno, pues cuando empecemos ese proceso de inducción, pues preguntar si el bebé tiene nombre o no, para referirnos al bebé por el nombre si lo tiene. Y en el caso que no lo tenga, pues le podemos preguntar a la mujer que cómo quiere que nos refiramos al bebé. Es importante también explicar un poco el procedimiento que se va a llevar, qué es lo que vamos a hacer, incluso ofrecer métodos de alivio del dolor, sobre todo en partos que ya son un poquito más avanzados, incluyendo pues, la anestesia epidural. Y sobre todo no tener prisa por empezar con esos procedimientos y pedir permiso, ¿no? Preguntar si ya si se siente preparada como para que empecemos ya a realizar pues, todas las acciones a nivel farmacológicas que hay que realizar. Muy importante también hablarles sobre la posibilidad que tienen de ver al bebé. Nunca obligaremos el hecho que tienen que ver al bebé, pero sí insistir un poco y aconsejar de que el hecho de ver al bebé puede ayudar pues a posteriori a llevar ese duelo, ese proceso de duelo pues de una manera pues, mejor. En caso de que acepte ver al bebé, pues también es importante explicar un poco si sabemos que van a hacer con alguna característica
concreta, pues alguna malformación o por lo que sea lleva más días, muchos días fallecidos, pues el aspecto de ese bebé puede ser diferente. Es importante anticiparnos un poco a eso y hablarles sobre cómo va a ser la aparición física de este bebé. Preguntar si quieren verlo pues, vestido o no. Y también es importante no mostrarlo en un paño quirúrgico ni ninguna batea, sino siempre pues, envuelto en un paño blanco, en unas gasas, para que sea pues, menos impactante. En caso de que ambos no acepten, ¿no? Y no quieran de ninguna manera ver a este bebé, también es importante informarles de que existe una custodia de 45 días por si en los próximos días deciden que pues, han decidido, han cambiado de opinión y quieren ver al bebé, pues saber que tienen la posibilidad. Vale, en el caso de que el bebé nazca con vida, se avisaría al pediatra a partir de la semana 23. Bueno, en este caso en Txagorritxu gestaciones tan prematuras no se asumen, pero se avisaría al pediatra, pues, por ejemplo, a partir de la 28. Se intentará sobre todo que si la madre y el acompañante quieren verlo, hacer ese contacto piel con el bebé, ya que pues, el calor que les pueda transmitir la madre o el acompañante o el familiar que decidan que esté, disminuye el dolor de ese recién nacido. Y en caso de que no quiera, pues bueno, se intentará que lo realice algún personal sanitario y ya sea en brazos o en la cuna caliente de paritorio. Aquí os hemos puesto también unas imágenes, al igual que hemos dicho que se recomienda, ¿no? el aconsejar a la mujer y a la pareja ver al bebé para intentar pues, evitar ese duelo complicado a posteriori. También aconsejaremos y ofreceremos realizar una caja de recuerdos del bebé. De esa manera, pues, los síntomas de estrés postraumático se ha visto que también disminuyen. En estas fotos veis un ejemplo de lo que se ofrece aquí en Txagorritxu. Son cajas de recuerdo que dona Escuchi, que luego vamos a comentar, que es una asociación, que luego la vamos a comentar. Y bueno, pero depende de los sitios y los hospitales, pues puede variar, pero tener en cuenta pues, que esa caja de recuerdos puede llevar pues, muchos tipos de recuerdos, desde huellas de manos o pies del bebé, escribiendo su nombre y la fecha de nacimiento, el gorro que haya llevado puesto, pulsera identificativa, un mechón de pelo, cualquier otro objeto que los padres deseen. Incluso también se les puede ofrecer el hecho de realizar fotografías para el recuerdo, intentando siempre que esas fotografías sean en brazos o con un fondo de ropa blanca y evitar pues, objetos como empapadores. Y también es importante, al igual que no hace falta que lo vean en el momento, sino que tienen el derecho, ¿no?, de 45 días después poder ver al bebé, pues también informarles que no es obligatorio que esa caja de recuerdos la abran ya, sino que se la pueden llevar a casa, guardarla en un cajón y que cuando ellos estén preparados o les apetezca, pues tener por lo menos esa posibilidad de verla. Vale, bueno, como cualquier otro parto, ¿no?, en el que el bebé nace vivo, pues estamos hablando de una mujer que va a tener que pasar por el periodo de posparto. En este periodo es importante destacar la inhibición, ¿no?, de esa lactancia, que se puede hacer de dos maneras, ya sea a nivel fisiológica como farmacológica. La farmacológica es mucho más frecuente, que sería administrar el Dostinex en las primeras 2 horas de posparto en una dosis única. Y bueno, pues la fisiológica es un proceso un poco más largo, pero también existe la posibilidad y sería pues extraer poco a poco la cantidad mínima de leche para evitar esa molestia de la mujer y de esa manera pues ir inhibiendo poco a poco esa creación de leche. Y otra opción sería la donación de leche materna, pues saber que las mujeres también tienen, ¿no?, o sea, la opción de acudir a los bancos de leche de Euskadi. Y de esa manera, pues a través de un email se pondrían en contacto con el banco de leche de Euskadi y desde ahí se les da un poco la indicación, ¿no?, de cuáles son los pasos que tienen que seguir. Y se les ofrece también un tríptico en el que aparece toda esta información. Aparte de esto, pues las mujeres tienen su consulta posparto con matrona y ginecología. Y también tener en cuenta que en Txagorritxu en algunos días de manera presencial reciben la visita de la psicóloga
solo estar 2 días presentes en Txagorritxu, los demás días iría telemático y el psiquiatra también les puede visitar de lunes a viernes en horario laboral. Más allá de estos recursos, si se valora una necesidad asistencial del servicio de salud mental, se realiza una valoración y una derivación a servicio de salud mental, donde en la primera entrevista, a lo que llamamos nosotros la entrevista de acogida, la enfermera especialista de salud mental recoge información de los padres, del proceso, preguntando por el motivo de consulta, cuál es la circunstancia actual de la pérdida. Se realiza un genograma amplio de ambas familias. Se pregunta por la historia obstétrica, como el apego con el bebé, los antecedentes personales como familiares de salud mental, incluso de las pérdidas perinatales anteriores. En el momento actual, cómo está la situación familiar, social y laboral, si existen planes de futuro, a qué nivel, cuál es la expectativa de la consulta, qué es realmente lo que quieren recibir, lo que les podría ayudar y si están en tratamiento farmacológico o no. Según estas respuestas, el equipo multidisciplinar realiza una valoración y acuerda las siguientes citas. En los seguimientos, el objetivo sería adaptar las características de cada usuario, entregar una documentación que luego comentaremos las asociaciones disponibles, los recursos, los folletos disponibles en nuestro alrededor. Si en caso de necesitar medicación se realizaría una coordinación con la psiquiatra referente. También sería importante pasar escalas para valorar en cada momento en qué situación nos encontramos, qué podemos mejorar, qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que funciona, cuál es el nivel de repercusión en su vida cotidiana y con el objetivo de redirigir a una normalización de la vida, a la posibilidad de hacer sus rutinas. También educar sobre en qué consisten los diferentes métodos de afrontamiento, ofrecer un amplio abanico de herramientas que sean útiles para cada persona, ayudarles a orientarlos de una forma sana, entre comillas, de recordar al fallecido, hablar de él. Es algo doloroso, pero a la vez necesario. Y también recomendar retrasar la toma de decisiones importantes como empezar un embarazo o porque nos encontramos en un momento de mayor situación emocional y dificultad para nuestra vida. Como hemos mencionado anteriormente, tanto Irate como yo, existe la asociación conocida Escuchi, que se llama en castellano Brazos Vacíos, que es un grupo de apoyo al duelo gestacional, perinatal y neonatal, con el objetivo de acoger a las familias que lo necesiten y dotarlas de recursos. Hay muchas actividades que ofrecen, como por ejemplo un acceso a redes de apoyo, que son hacer reuniones, tomar café y hablar del duelo. Hay grupos de WhatsApp, información sobre grupos de apoyo del duelo perinatal en el País Vasco. Existe un asesoramiento legal. Es una asociación que está compuesto por un recurso psicológico y sanitario, donde está compuesto por psicólogos, terapeutas, arteterapeutas, que informan y ayudan en cada momento ante una interrupción para el embarazo, información acerca de diferentes conceptos como la lactogénesis o los ácidos de litio. Hay talleres, hay formaciones, hay colaboraciones fotográficas, información sobre eventos relacionados con el duelo perinatal, como la mesa redonda, exposición de fotografía en duelo, eventos en espacios abiertos de recuerdo como los cementerios. Hacen también colaboraciones con instituciones sanitarias, creación de protocolos y colaboración en las cajas de recuerdos. También con entidades sociales para visibilizar y apoyar la presencia del duelo perinatal, como la iluminación de edificios el día de octubre, reuniones con partidos políticos y una participación activa con la asociación mediante
grupos internos de trabajos. También mencionar Humanita, que es una asociación la más conocida a nivel nacional. Fue establecida, como podéis leer, en 2009 por Gillian Cassidy y Juan Castro, padres de su hija Uma, que después de la muerte intrauterina el día 30 de diciembre de 2007. Humanita es conocida por ser pionera en España porque es voluntaria, ofrece apoyo a madres, padres y familias frente a la muerte perinatal y neonatal. Esta asociación también ofrece a los investigadores, a los profesionales, formación para personal sanitaria, con el objetivo al final de mejorar la calidad de asistencia en estos procesos y visibilizar también el proceso de PIB, ¿no? Su elemento clave al final, lo pongo en morado, es la concienciación social y la promoción de cambios protocolarios y legislativos. En esta tabla podéis ver en resumen a nivel del País Vasco las asociaciones que tenemos. Escuchid es la más conocida, pero mencionar también que existen otras como la red de Hueco de mi vientre, Psicología de Latidos, Grupo de Apoyo en el Hospital de Mendaro, Pulunkari Azkuntza Elkartea, Regazo Vacío y un foro Superando Humano. Y bueno, este es uno de los recursos que tenemos aquí en el Hospital de Txagorritxu. Es importante al final conocer, pues eso, todos los recursos que tenemos a nuestra disponibilidad, ¿vale? Que a veces no sabemos y pueden ser de gran utilidad. Esto se está de cara al alta porque sobre todo al final, durante el proceso, pues bueno, se da muchísima información, tampoco están en su mejor momento para quedarse con todo, entonces, bueno, explica un poco qué es lo que tienen que hacer, qué citas tienen que coger, que es al final un poco lo que hemos explicado, ¿vale? Entonces, bueno, nada, para que sepáis que hay esto. Y bueno, esto, por ejemplo, es una carta de condolencia de la unidad neonatal que dice así: estimada familia, en estos momentos tan difíciles que están atravesando, queremos expresar nuestro afecto y comunicarles que sentimos mucho la pérdida y el nombre del bebé. En nombre de todo el servicio de neonatología, reciban un afectuoso abrazo. Eso, y bueno, esta carta se envía manuscrita en una cartulina. Entonces, bueno, es un poco lo mismo, que al final todo el apoyo que podemos dar hay que intentar dárselo, hay que intentar humanizar y acompañar en este proceso. Hemos puesto también este libro, está escrito por una compañera matrona de aquí de Txagorritxu. Bueno, ella tuvo su bebé falleció en la semana 38 de embarazo y bueno, hace ya unos años, entonces en ese momento pues no había, ¿no? Ella dice que no había ningún libro escrito sobre experiencias personales de estos sucesos, entonces ella decidió, bueno, escribir este libro y pues nos ha apetecido ponerlo sobre todo porque a las personas que lo hemos leído pues sí que es verdad que nos ha ayudado, ¿no? Luego en un futuro cuando hemos tenido algún caso de pérdida gestacional, pues a saber un poco mejor cómo actuar y sobre todo es interesante ver cómo pues en primera persona cuenta, ¿no? Cómo se ha sentido ella, sobre todo a nivel personal y luego también a nivel profesional, que ella se ha tenido que incorporar a su trabajo en el que se basa en atender partos, ¿no? De bebés que sí que han nacido vivos. Entonces, bueno, pues parecía interesante ponerlo. Es un libro bastante sencillo y fácil de leer y creo que puede servir de gran ayuda.